Eran los años finales del franquismo, el 74, el 75, comienzos del 76, pero se hizo la transición. Pero faltaba un líder, faltaba un piloto, y entonces llegó Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue el verdadero protagonista, más que nadie, de la transición. Fue un personaje excepcional. Eso que produce las situaciones excepcionales, que no se sabe si el origen es el personaje o la situación, y que realmente, como has dicho, es decir, la verdad es que Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, en el nacionalismo catalán, Pujol y Tarradellas, en el nacionalismo vasco, Ajuria Guerra y Arzallus, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en todo caso fueron unos personajes excepcionales. La ciudadanía percibió inmediatamente que Adolfo Suárez podía ser quien trajera la democracia, quien modernizara el país, y desde luego lo apoyó cuando fue a elecciones con mayorías, no absolutas, pero con mayorías suficientes para gobernar durante 5 años. Casi 5 años de presidencia del gobierno en medio de extraordinarias dificultades, en medio de una crisis económica muy grave y del azote del terrorismo implacable. Y es verdad que medio país no daba crédito en aquel momento al nombramiento de Adolfo Suárez. Se escribieron cosas terribles. Invito a los más jóvenes a que se den una vuelta por las hemerotecas. Pero él hizo algo que a mí me parece, Adolfo, que fue fundamental, que fue aliarse con la comunicación, porque él era un gran comunicador. Venía de ese mundo. Venía de ese mundo. Y eso mundo. evidentemente es una ventaja innegable. Pero lo cierto es que era un gran comunicador, porque sobre todo en esa etapa tenía mucho que comunicar. Tenía mucho que comunicar, pero a mí me parece que conocía la televisión de tal modo que fue el más kennediano en aquel momento de los presidentes que teníamos. Me gustaría que nos hablara de esa gran simpatía, de esa capacidad que tenía para acercarse a cualquiera con esa empatía en el primer minuto de la conversación y al mismo tiempo el gran valor que demostró en el 23. Yo creo que la audacia de Suárez es un factor determinante de lo que fue el cambio político, la reforma, lo que fuera, traer desde el autoritarismo, desde la dictadura a la democracia. Pero era una audacia prudente, era una prudente audacia. Adolfo Suárez yo creo que era una persona en determinados valores que tocan más a lo personal, pues conservador, digamos, la familia, el orden, tal. Un poco nos pasaba lo mismo a los de extracción parecida. Y sin embargo era un personaje, yo creo, que muy echado para adelante. No voy a decir revolucionario, pero en esa línea, en lo que toca a la solidaridad y a la igualdad. Y como esos son, en el fondo, el Estado y la política, si tiene que fabricar algo, es solidaridad. En ese sentido, era impecable. Yo creo, después de haberlo meditado mucho, de haber escuchado tantos testimonios y tantas personas, sinceramente que Adolfo Suárez fue, sin duda, un hombre de Estado. ¿Y qué falta nos haría hoy? Y a mí me gustaría terminar simplemente diciendo que ha habido muchos reconocimientos a Adolfo Suárez, y es verdad que tuvo el premio a la Concordia, premio Príncipe de Asturias, el propio Jordi Pujol le entregó el premio Blanquerna, pero a mí me parece que las jóvenes generaciones tienen que saber que hombres como Adolfo Suárez, como Rodolfo Martín Villa, como Santiago Carrillo, como Felipe González y tantos otros que se han citado aquí, y muchos otros que están aquí porque colaboraron en aquel momento desde posiciones difíciles, hicieron posible que vivamos en un país mejor. Ojalá tuviéramos esos personajes en este momento, pero bueno, salimos entonces, Rodolfo, y espero que salgamos ahora. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.